voy a hablar sobre las enfermedades de base genética. Para esto tenemos que saber qué son y qué implican. Entonces, estas enfermedades se caracterizan normalmente porque comprometen la calidad de vida de los afectados, teniendo una tasa de mortalidad muy alta. Es decir, la mayoría de los afectados son niños, siendo así que la mortalidad es tan alta que ni siquiera llegan a la etapa de la adolescencia. Estas enfermedades pueden ser de tres características, es decir, monogénica o una enfermedad que sea ligada a la herencia según las leyes de Mendel. Los síndromes cromosómicos, que son signos o síntomas que se ven ligados a una anomalía de los cromosomas, y las malformaciones congénitas, que son aquellas que son un poco más anatómicas y se dan al momento del nacer y son anomalías del cuerpo o del funcionamiento de los órganos vitales. Siendo así, este tipo de enfermedades forman el 1% de los niños que nacen vivos. Cuando vemos una tabla de prevalencia de enfermedades genéticas, podemos ver los porcentajes que ocupa cada una. Las enfermedades monogénicas, como habíamos dicho, son enfermedades que se rigen por la herencia según las leyes de Mendel. Las enfermedades dominantes quieren decir que solo necesitan una copia del gen dañado para que produzcan la enfermedad. Las enfermedades recesivas, en cambio, necesitan las dos copias del gen dañado para producir la enfermedad. Normalmente los afectados por este tipo de enfermedad tienen los padres que son portadores, es decir, que no presentan síntomas de la enfermedad, pero los hijos la tienen. Las ligadas al sexo, que tienen que ver con el cromosoma X, siendo así las mujeres tienen XX y los hombres XY. Y de ahí las cromosómicas en sí, que son desórdenes o anomalías normalmente cromosómicas, y las multifactoriales, que ocupan un gran rango, siendo así del 46%. Estas tienen que ver con anomalías genéticas y también de carácter ambiental, es decir, que el ambiente ha afectado a que se den estas características genéticas. Si vemos un poco más global el panorama, podemos ver que forman parte de un 53% global de enfermedades genéticas. Los síndromes clásicos de estas alternaciones numéricas cromosómicas son el síndrome de Down, que se caracteriza por retraso mental, por un lento desarrollo y por las características físicas, especialmente de la cara. El síndrome de Turner, que se caracteriza por las membranas unidas de la cabeza al cuello directamente y un retraso mental. El síndrome de Klinefelter, que se caracteriza por extremidades sumamente largas, hipogonadismo y desarrollo mamario. Y por de lesiones parciales son el síndrome del maullido del gato, que se caracteriza por estos ojos que normalmente están hacia abajo y muy separados entre sí mismos. Esta enfermedad es llamada así debido a que los pacientes presentan un grito muy agudo característico de un gato. Y el síndrome de Williams, que se da por niños que tienen un desorden de hiperactividad. En cuanto al diagnóstico genético, tenemos que ver en qué consiste. Este consiste primero en identificar la causa de la enfermedad. Es decir, esto nos sirve para ver qué relación ha tenido durante su desarrollo y qué relación tiene con su familia anteriormente. De ahí, encontrar las características diferenciadas de esta enfermedad. Cómo diferenciar esta enfermedad de otros síntomas que se pueden parecer para otras enfermedades. Dar una respuesta a necesidades clínicas que sean ético-morales. Es decir, que los padres tengan la potestad de decidir cómo tratar al niño y tener las posibilidades de entender la enfermedad que está sufriendo su hijo y cuáles son las implicaciones que tiene con sus parientes relacionados directamente. Y finalmente se requiere una respuesta rápida y precisa. Esto es sumamente importante para dar un tratamiento precoz para que la enfermedad no siga desarrollándose muy rápidamente. En cuanto a los resultados. Tenemos diferentes formas de ver. Se pueden crear dilemas éticos, es decir, las pruebas que se tienen que hacer o el modo en que se sacan las muestras para hacer este tipo de pruebas es sumamente invasivo. Una de las más invasivas es el que se hace tomando tejido del niño que aún está en el vientre de la madre. Esto es sumamente invasivo y normalmente se hace de rutina para ver si los niños van a sufrir del síndrome de Down. De ahí ir más allá de la razón por la que se pide el examen. Esto es muy importante, ya que dentro de estas pruebas se tiene una amplia gama de resultados que pueden generar bastantes controversias dentro de la industria. Es decir, no solo detectan una enfermedad, sino también enfermedades que se podrían tener a futuro. Las pruebas son bastante caras.
nueva ciencia, los elementos son bastante caros y desarrollarlo también es muy caro, por lo que hay que ver la solución del diagnóstico. Esto es muy importante ya que las pruebas se desarrollan en personas que estén dispuestas a tener una alternativa al diagnóstico, ya que personas que no estén dispuestas a hacerlo, gastar tanto dinero en una prueba no tiene mucho sentido. Siendo así un tema muy controversial es el del síndrome de Down, que se hacen pruebas de rutina a mamás que sí tienen la posibilidad de elegir o tienen una opción de elegir entre el aborto o el no aborto. Siendo así que la enfermedad del síndrome de Down es incurable, podemos decir que las madres tienen la potestad de decidir seguir con el embarazo o abortarlo. Un ejemplo de enfermedad genética característica es la enfermedad de Tay-Sachs. Esta enfermedad es 100 veces más habitual en judíos, debido a que se cree que fue una anomalía o una mutación en un gen que se dio en un cuello de botella, es decir, en una población aislada que estaban solamente entre ellos y no salieron a mezclarse en otros lugares. Los bebés nacen con apariencia normal y luego su desarrollo se va haciendo progresivamente más lento y van perdiendo progresivamente de igual manera la vista. A los 2 años de edad ya sufren las primeras crisis neurológicas y tienen hipotonía. Como vemos, la hipotonía es una falta de desarrollo muscular y los niños no pueden mantenerse erguidos. Y un deterioro progresivo hasta que fallecen de 4 años casi ya ciegos y con una parálisis neurológica. En cuanto al tratamiento, sabemos lo suficiente como para diagnosticar, para eludirlo, pero no para tratarlo. Y esto es sumamente importante debido a que podemos saber qué es lo que lo causa, pero un ejemplo de esto es el síndrome de Down, que podemos saber cómo se lo trata, pero no tenemos una cura para esto. Comenzamos a entender cómo inducir las células madre para que se produzcan estos tipos. Un gran avance últimamente ha sido ver otra manera de tratar o una alternativa de cómo tratar estos problemas genéticos. Una de estas es las células madre. Y aquí tenemos un ejemplo. Las células madre son células que se pueden convertir en cualquier otra célula, es decir, se pueden convertir en un tejido o en un órgano y pueden ayudarlo a mejorar. Por último, la visión a futuro. Todo esto nos quiere decir que hay 2 procedimientos que se están desarrollando para tratar de evadir este tipo de desórdenes genéticos. Una es la terapia génica con células somáticas, que es la primera, y es mediante la cual se modifican células del cuerpo humano del paciente. Esto se puede lograr con células madre o modificando ciertos genes para que empiecen a producir proteínas que ayuden a tratar la enfermedad. La otra es la terapia génica en línea germinal. Esto quiere decir que se modifican los gametos, es decir, los espermatozoides o los óvulos, tanto del hombre como de la mujer respectivamente, para poder crear un híbrido que no tenga la enfermedad dañina o la mutación dañina. Entonces la siguiente generación no va a tener esa mutación y podemos descartarla como tal. ¿Ya? Gracias.